La presente es una producción de Radio Humanismo 4 y 5, La Expansión de la Conciencia. Puedes visitar nuestra dirección electrónica www.radiohumanismo4y5.com. Bienvenido a La Expansión de la Conciencia. Radio Humanismo 4 y 5, porque se puede vivir libre de adicciones. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos nuevamente a una sesión más de Radio Humanismo 4 y 5, el punto en donde convergen los grupos de autoayuda, en donde se transmite precisamente temas de desarrollo humano y con la intención de compartir contenido que pueda ser de utilidad para todos ustedes y para quienes hasta quien le llegue este contenido. Me presento, mi nombre es Carlos Sánchez, formo parte del equipo de la Clínica Humanista de Rehabilitación y Expansión de la Conciencia, compartiendo como es costumbre y con el gusto de siempre, tiempo y espacio, este día hoy, miércoles 8 de marzo, y pues bueno, precisamente gustoso de poder estar acompañándonos y pues sí, continuando con el aprendizaje que se tiene por parte de las transmisiones, esperando y compartiendo un punto de vista personal, por supuesto con referencias teóricas, algunas empíricas. Como tal, la intención es precisamente abarcar lo más posible en cuestión de ¿cómo decirlo? Más bien dar un punto de vista estructurado, no solamente desde la cuestión empírica, que por supuesto es valiosa, sin embargo también la parte teórica, las bases, fundamentos y demás, tanto en corrientes, filosofías, etcétera, puede ser precisamente de contribución para los temas. Y pues bueno, el día de hoy no hay nadie en cabina, me acompaña la Chiquis, que es una gran compañía. Y para quienes no lo sepan, la Chiquis es una perrita que se encuentra aquí en la clínica, uno de los 4 perritos que se encuentra aquí en la clínica, y que pues una excelente compañera, amiga, confidente, y que me cae muy bien porque siempre me escucha. Nada más se me queda viendo así como no entendiendo qué carajo estoy diciendo, pero aquí está haciendo compañía constantemente. Y bueno, haciendo también la invitación a conocer a la clínica de rehabilitación humanista, Clínica Humanista de Rehabilitación y Expansión de la Conciencia, en donde se brindan tratamientos de recuperación a pacientes con conductas compulsivas y problemáticas de otras índoles. Entonces, en donde también se brindan tratamientos ambulatorios en cuestión de terapias externas, y sin embargo depende mucho del caso en particular cómo se sugiera a darle atención al paciente. Lo menciono porque, por ejemplo, en cuestión de atención a pacientes con adicciones, es relativamente complicado de entrada que accedan a un tratamiento. Segundo, una vez accediendo a un tratamiento, por ejemplo, ambulatorio, terapias externas, es difícil en la mayoría de las ocasiones que persistan en ello. Generalmente hay mucha resistencia, y es que, por ejemplo, y hablando en términos muy generales, la adicción, pues bueno, trae una connotación todavía despectiva, me atrevería a decir, hacia quienes lo vivimos, pese a que haya un proceso. Entonces, a veces esos mismos prejuicios los hace el propio paciente, es cierto. Sin embargo, pues bueno, el punto es que iniciar un tratamiento desde la parte externa suele ser un fracaso en la mayoría de los casos, porque en tanto al paciente le llega la ansiedad, la depresión o cualquier otra índole, pues sencillamente deja de asistir, pone cualquier otro pretexto, que es uno de los síntomas de la reincidencia, precisamente el anteponer, ¿cómo decirlo? Básicamente poner pretextos o excusas, ¿no? Por ejemplo, en cuestión yo me toca ir a mi grupo, no sé, a mi terapia o lo que sea, pero estoy muy cansado porque vengo de trabajar, pero pues ya no tengo ganas de beber, etcétera, etcétera, y se empiezan a poner cada vez más pretextos, y es a lo que vulgarmente se le conoce como darse permisos o tender la camita. Y entonces, para cuando el paciente, según él, trata de ingresar o adentrarse en un tratamiento, pues realmente ya es más tarde que otra cosa, ¿no? Porque ya para ese entonces más bien es un acto como de arrepentimiento. No lo juzgo, no lo critico y no pretendo hacer una referencia con mala intención, sino más bien es un punto, insisto, de referencia del por qué en lo particular no recomiendo de entrada, en casos, insisto, muy específicos, no recomiendo la terapia ambulatoria a pacientes ya con una problemática de adicciones que ya está avanzada. En cuestión de, lo comentábamos en un tema, lo comentábamos, digo,
creo que fue con Roberto, si no mal recuerdo, lo que son las adicciones, qué son las adicciones fue el tema. Y pues bueno, básicamente se hablaba de estas etapas, ¿no? El uso, abuso y dependencia. Cuando el uso pasa de ser esporádico a más recurrente en cuestión semanal, y en cuestión que se llevan otro tipo de comportamientos, por ejemplo, lo hace de forma aislada, irritable si no lo hace, lo primero que hace al despertar, etcétera, ya se habla de una conducta severa y posteriormente de una obsesión, una compulsión. Entonces, pues bueno, como etapas, la intención del tratamiento constantemente se ha dicho o abiertamente se ha expresado es que sea preventiva más que correctiva y que si el paciente no ha tenido problemas legales, económicos, académicos y o de cualquier otra índole, que se los evite porque desafortunadamente en cuestión de adicciones esto va a que crece. Y es lamentable, y lo digo desde una perspectiva personal, insisto, es lamentable cómo hay ocasiones en las que sí hay oportunidad de prever una condición más severa. Sin embargo, insisto, no es una crítica, sino más bien una referencia, una reflexión, me atrevería a decir inclusive, de cómo a veces es la propia familia la que tiene ciertas resistencias a observar el problema, ¿no? Es normal, también es entendible, puesto que no deja de ser un familiar el que probablemente pues atender por drogadicción. A veces se prefiere llegar a todo menos a una instancia de internamiento. Y aunque la intención, me atrevo a decir, pudiera ser buena, pues termina fatal, a veces llevándolo a lugares en donde, pues bueno, las condiciones no son las óptimas, el trato no es el adecuado, etcétera. Y pues bueno, mal, no daré más referencias, pero no termina bien. Y no es meter miedo, me lo comentaba en una ocasión, más bien ya lo comentaba en diferentes ocasiones, no es meter miedo, sino más bien hacer conciencia. De entrada, que la vida no es un juego, o sea, y en cuestión de adicciones menos. La vida tiene altas y bajas y en cuestión de consumo son generalmente más bajas las que se tienen. Entonces, la intención precisamente es prever que haya cualquier circunstancia que pudiese ser contraproducente para el paciente y con la intención precisamente de fomentar una vida no solo libre de consumo, sino libre de una vida equilibrada más bien, en donde la persona pueda tener funcionalidad en las áreas de su vida, sean estas cuales sean, y que precisamente pueda pues, bueno, desarrollar otros entornos en donde se trascienda a sí mismo de forma plena, y pues bueno, esa es la referencia, ¿no? Digo, ese fue un pequeño paréntesis. Hago también la invitación a integrarse al grupo Samadhi, que sesiona los días lunes, miércoles y jueves a partir de las 8:30 de la noche aquí en la clínica, y que por cierto hoy es la segunda junta de preparación para las personas que van a hacer su cuarto y quinto paso, la cual se va a llevar a cabo el día 17, 18 y 19 de marzo, si no mal recuerdo, y que por supuesto están cordialmente invitados. El trabajo de cuarto y quinto paso es muy personal, se pretende generalmente no dar detalles. Sin embargo, si alguien quisiera conocer un poco del trabajo que se realiza, tienen de dos o de tres si lo queremos ver así. Una, pueden ir a hacerlo; dos, pueden leerlo en el programa de los 12 Pasos de Alcohólicos Anónimos; o tres, pueden leerlo y después hacerlo, o viceversa. Entonces, la intención es integrarse. Y algo que preguntaba en una ocasión, no se requiere ser alcohólico, drogadicto o tener una problemática de esa índole para asistir a un programa de cuarto y quinto paso. De hecho, precisamente la intención, algo de lo que tengo entendido, no me crean, pueden revisarlo, por ejemplo, en el libro de Historia y Evolución de los grupos de cuarto y quinto paso, escrito por el maestro Roberto Gutiérrez Valdés, en paz descanse. Y parafraseando y mencionando más bien desde una perspectiva personal, tengo entendido que un programa o lo que vendría a ser la modalidad de cuarto y quinto paso busca ya no solo integrar a los alcohólicos, sino también a las familias, aún no viniendo de dinámicas de adicciones en general. Entonces, es un reencuentro, insisto, si tienen dudas pueden checarlo en lo que es la literatura de Alcohólicos Anónimos. Es el cuarto y el quinto paso de ese librito que antes era verde. Actualmente las ediciones traen, bueno, una presentación diferente, si no me recuerdo es como azul marino con rojo, pero bueno, no sé, no hay pierde, o sea, empieza igual, ¿no? En muchos sentidos. Entonces, pues bueno, la idea sería esa, invitarles y a conocer precisamente el material que aquí se da, que son las memorias USBs con 5 discos cada memoria.
el libro ya lo mencionaba, y a conocer la clínica, por supuesto, el modelo de rehabilitación especializado en adicciones o pacientes con conductas compulsivas. Entonces, bueno, de antemano esa es la parte que quería dar a presentar, tomando en cuenta que tiene que ver, creo, en gran medida con lo que vamos a ver hoy, que son los hábitos precisamente, y digo precisamente porque lo que es el consumo, lo que llega a ser el consumo en algunas ocasiones, es precisamente eso. Una definición, una traducción breve o simple pero práctica en lo que respecta a lo que es hábitos, es precisamente el comportamiento o la conducta que se repite y se repite. Yo particularmente tengo una diferencia, y sí me voy a adelantar un poco en cuestión de la definición, perdón, o la diferenciación, mejor dicho, entre lo que es el hábito, más bien lo que sería la monotonía y lo que sería la rutina. La rutina, si bien el hábito, por ejemplo, es un comportamiento de acciones, es un comportamiento, son comportamientos o acciones que son repetitivas, la rutina, por ejemplo, es el hábito hecho disciplina con un propósito. Por ejemplo, constantemente menciono de esta forma, la cuestión del ejercicio. Si yo voy a un gimnasio con la disposición meramente de hacer ejercicio, o más bien voy al gimnasio, me topo los aparatos, de repente empiezo a hacer ejercicio aquí, ejercicio allá, pero si no tengo una línea que seguir, si no tengo un objetivo que alcanzar, por ejemplo, reducir masa, reducir o aumentar masa muscular, reducir grasa, subir de talla, etcétera, etcétera. Quienes saben de gimnasio me podrán ayudar en ese sentido. Si no se tiene un objetivo al cual se aspira, podría ser de lo que sea en cuestión de gimnasio, pero podría estar más desubicado en ese sentido. Sería más complejo que llegase al objetivo, podría estar haciendo lo opuesto para llegar al objetivo, etc. ¿Por qué doy esta referencia del gimnasio? Porque, por ejemplo, cuando una persona, punto de vista, cuando una persona tiene un propósito o un objetivo dentro de sus hábitos o como consecuencia de sus rutinas, o más bien, si es el hábito, la rutina lo que vuelve, se vuelve hábito, la rutina, me corrijo, perdón, la rutina se hace rutina precisamente porque la persona tiene un propósito, porque es ese acto repetitivo que es el hábito, lo que permite precisamente que la persona pueda llegar a aspirar a alcanzar ese objetivo, a diferencia, por ejemplo, de la monotonía, que es más bien una situación en donde la persona lo hace por hacer, diría yo, de forma muy burda o muy simple. Ese mismo ejemplo de ejercicio, es ir a pararse al gimnasio, cambiar de máquinas, hacer series al azar, etcétera, etcétera, pero sin una constancia o sin una forma, una rutina, valga la expresión, de forma específica. En otras palabras, por ejemplo, y en cuestión de lo que refiere a lo que es el hábito, además de ser un aspecto que se repite de forma constante, un comportamiento, una actividad que se repite de forma constante, esta tarde o temprano llega a realizarse sin esfuerzo, pero no es tan sencillo. Si bien podemos saber o describir, por ejemplo, los hábitos, tanto es obviamente, o más bien creo que es obvio, corríjanme si me equivoco, creo que es obvio asimilar o observar que para cuando se trata de generar hábitos que producen mayores cantidades de dopamina, serotonina, oxitocina, etcétera, traducción, hormonas generadoras de placer, de felicidad y demás, a corto plazo, es más viable que ese hábito, o más bien que esa actividad, se lleve como consecuencia un hábito, es decir, que se repita de forma constante. Sin embargo, cuando esa conducta o ese comportamiento que no genera dopamina, oxitocina, perdón, de forma inmediata, es más difícil que la persona pueda arraigarse a estar manteniendo ese mismo comportamiento. ¿Por qué? Porque no hay ¿cómo decirlo? Como una respuesta inmediata al esfuerzo que está teniendo. Un punto de vista adicional a esto es, la mayoría, o si no, creo que la mayoría, y como sociedades inclusive, el ritmo de vida es muy rápido. Actualmente la velocidad que se lleva en cuestión de actividades es demasiado rápido, muchísimo más de lo que se vivía hace algunos años. Por ejemplo, hace no mucho tiempo estaba viendo un documental de lo que eran las cadenas estas de comida rápida, y precisamente con la intención que surgía, ¿no? Precisamente en la de acelerar, o más bien facilitar el que las personas que trabajan en oficinas pudieran tener algo relativamente sano, ahora como lo vendían, era la intención,
y rápido de preparar y caliente, ¿no? O agradable al gusto. Entonces, estoy poniendo un ejemplo muy gordo, muy sencillo. Cada vez las cadenas de esta índole, de esta línea, se empezaron a popularizar precisamente por lo mismo, porque es más práctico, en cuestión de tiempos, quiero aclarar, es más práctico poder tomar, por ejemplo, pasar a la M amarilla, o, bueno, no creo que haya problemas si lo menciono, al McDonald's, por ejemplo, por una hamburguesa rápida que está en menos de 10 minutos, quizá menos, con mi refresco, y me puedo ir ya sea a casa, a donde vaya, pero ya voy comiéndola inclusive, porque tuvieron esta, que pareciera chiste, pero esta novedoso ingenio, sí, ingenio, para poder darle un papel a una persona para que pudiera degustarlo en el camino. Ya si se mancha ya es otra cosa, ¿no? Pero la cuestión es, era rápido, ese es el punto. Y es más práctico eso que de repente quizá, por ejemplo, llegar a casa, en lo que se sirve la comida, bueno, en lo que sirvo la comida, en lo que preparo, en lo que, pues bueno, caliento los alimentos. Si soy, por ejemplo, de los que me gustan mis tortillas calentitas, viendo ahí en el comal, pues es un proceso que, aunque sepa más rico, lo que es, por ejemplo, la cuestión de recompensa, pues es muchísimo más práctico obtenerlo a través de una actividad que toma menos esfuerzo, que toma menos recursos, por ejemplo tiempo, y que en apariencia me da la misma sensación de satisfacción o de saciedad, en este caso por la alimentación. Sin embargo, y algo que no es secreto, a la larga ese tipo de alimentaciones suelen tener complicaciones en la vida de la persona. No solo porque se adaptan a comer lo mismo, que realmente eso es un tanto fuera de, sino me refiero más bien a la cuestión de la persona se condiciona, por ejemplo, a estar buscando la recompensa inmediata en las acciones que tiene. Y el ejemplo de la comida, es uno entre varios que se podrían poner. La cuestión del internet, por ejemplo, las redes sociales en específico, lo que antes tomaba en cuestión de interacción con una persona por cartas, estoy hablando ya de quizá algunos años, o pongo mi caso, en cuestión de comunicación, la comunicación que yo podía tener con mi padre, en algún momento por teléfono no era tan buena, y por cartas pues era muy tardada, ¿no? Y es más, insisto, el hecho de estar al pendiente con el cartero que me recibió cartas y no puedo ir al correo o para enviarla. A mí todavía me tocó acompañarme con mi señora madre a escoger las estampillas, pegarlas y todo ese show. Y pues bueno, hoy a un solo clic puede él llamarme, nos hacemos saber cómo estamos, nos podemos ver, y bueno, creo que esto podría inclusive tener o estar relacionado con lo que se estuvo hablando el día viernes, si no me equivoco, el viernes pasado, en la transmisión de creencias limitantes. Lo mencionaba yo de forma muy breve, muy genérica, en cuestión de cómo las circunstancias van cambiando. En cuestión de los hábitos, por ejemplo, los hábitos en ese sentido son actividades que en la actualidad, desde un punto de vista personal, no me voy a ser responsable del comentario. Me baso a hacer, más bien me dedico a hacer con base en el nivel de placer o satisfacción que me produzcan. A mayor nivel de estrés, a mayor nivel de frustración, a mayor nivel de complicación, a mayor nivel de dificultad, simplemente me voy a resistir a hacerlo. Pero en actividades en donde el placer es más rápido, ni siquiera puede ser mayor, es más rápido, puede ser más intenso también. Me voy a enfocar más en estas actividades, puesto que son más rápidas. Y lo que quiero decir con todo esto es que de todo lo que voy haciendo de una u otra forma, tanto lo que me genera mayor estrés como lo que es más fácil de hacer, menos estrés, traducción, ese acto repetitivo es lo que se va a quedar como un hábito. Ese acto repetitivo se va a quedar como un hábito. Y en ese acto, o más bien traducido después de ese hábito, hay un audio muy bueno que es el de programación neurolingüística de Guillermo Villarríos, en el que precisamente hace referencia a lo que son habla del poder de la palabra, pero entre otras cosas habla de lo que es la programación neurolingüística, que es un tema que ya también se ha tocado aquí en Radio Humanismo. Y la cuestión es, parte de cómo lo aborda Guillermo Villarríos, es precisamente a través de el poder de la palabra, del cómo nuestras palabras forman nuestras creencias, nuestros hábitos, nuestras conductas, nuestros resultados y nuestros resultados, nuestro destino.
palabras más, palabras menos, es la línea que más o menos maneja. Y pues bueno, precisamente hasta la forma de hablar tiende a volverse o tiende a convertirse en un hábito, en un cómo me refiero hacia mi propia persona. ¿Qué quiero decir con todo esto? Que al final también el hábito tiene como base, como respaldo, lo que es la creencia. Hay gente, y esto es ya un poco más genérico, hay gente que está habituada o acostumbrada a no intentar más porque esa es su costumbre, digámoslo de esa forma. Lo que decía hace un momento, el intentar esforzarse un poco más es motivo de, pues bueno, de muchas cosas menos de satisfacción. Y reiterando el punto de hace un momento, la sociedad actualmente pues es muy diferente, un tanto diferente. Creo que fue hace, bueno, no recuerdo exactamente, hace algunas sesiones, que no recuerdo si fue Roberto o Alejandro, quienes comentaban precisamente, por ejemplo, o hablaban de las miniseries, que actualmente, antes, a mí me tocó también, digo, no estoy tan viejo, pero tampoco tan joven, ahora estoy joven, eh, una, una serie, no sé, era necesario esperarse de episodio en episodio una semana. Era nos vemos el próximo viernes, el próximo domingo, el próximo lo que sea, y era estar una semana en incertidumbre relativamente, esperando con ansia, no con ansiedad, sino con ansia. Bueno, quizá quien haya esperado con ansiedad, pero esperando con ansia el próximo episodio. Pero era una cuestión de esperar, era una cuestión de saberse frustrar, sería la traducción. Actualmente las series no necesitan esperarse una semana, te pide una miniserie que será de unos 12, 13 capítulos, por ejemplo, de una hora cada uno. Hay personas que, habemos, me incluyo, habemos personas que nos lo chutamos en una noche, en una sentada, por ejemplo, dependiendo de las actividades y demás. La cuestión es precisamente ese punto, se han habituado, o más bien los hábitos se han modificado conforme a los aspectos sociales también, conforme a las necesidades, las demandas que se suelen tener. Desde una perspectiva social, por ejemplo, esta cuestión del acelerarse, se creía en primer lugar, o en algún momento se creyó, que era con una mayor, con una intención de una mayor o mejor producción. El hecho de que las cosas se aceleraran y que, por ejemplo, esta parte que decía de la persona que come McDonald's o cosas por el estilo, tiene más rápido su comida, lo degusta más rápido, y entonces para cuando tiene más tiempo para trabajar y dedicarle al empleo en donde se supone que va a producir más. Y lo que muchas veces no se contempla es el mediano y largo plazo, que a lo mejor de momento te funcionará 2 3 años y que ya es bastante. Sin embargo, al tiempo la persona le va a empezar a costar todavía más porque vienen las complicaciones médicas en cuestión de bueno, la grasa, etcétera, etcétera, para no hacerlo largo. Y que en ese sentido muchas veces la persona en cuestión, o me hago responsable como persona, a veces es difícil corregir en cuestión de a lo que ya estoy acostumbrado, en cuestión el condicionamiento que ya traigo. Ya podría decirlo de esta forma, las cadenas de comida rápida no solo ya son súper populares en gran parte del mundo, sino es que todo el globo, la gran variedad que existe lo ha vuelto todavía más complicado relativamente. Es decir, hay tantas opciones que es medianamente difícil elegir qué comer. Y sé que lo que voy a decir puede sonar una simpleza o hasta un absurdo, pero entonces de repente surge también una herramienta que te sugiere lo que comas, lo que ya comiste, o sea, te hace un estudio basado en tus elecciones pasadas, y entonces te pone un menú ad hoc a tus referencias pasadas, te pone un menú, adaptado a la época del año, o no sé, la temperatura, ¿no? Te pone un menú acorde a tu estado de ánimo, y si no me creen, de verdad observen las plataformas que ya conocen con respecto a la comida rápida, y esto está en todos metido en muchas áreas. Por ejemplo, en la música no es la diferencia. De la aplicación Spotify, por ejemplo, muchas de las referencias son esas. Y me pregunto yo entonces qué carajo tiene todo que ver con esto con hábitos, que cada vez es más difícil hacerse responsable de los cambios que yo puedo generar en mi vida. Cada vez se es más dependiente. Y ojo, no quiero, tampoco soy un anarquista, ni mucho menos un rejego a la tecnología. Es una herramienta que hoy por hoy se requiere, y que no contemplarlo pues es hasta una estupidez. Se requiere y punto. Sin embargo, a lo que me refiero es en esta cuestión de
es cada vez más difícil asumir la responsabilidad del confrontarse con esa incomodidad al generar un cambio en la vida. Lo mencionaba Alejandro, él como tanatólogo, por ejemplo, psicotanatólogo, y ahora que se está tocando el tema, no dudo que se vuelva a tocar, la cuestión de las crisis. De hecho lo mencionaba ayer, si no mal recuerdo, el pictograma chino, precisamente con respecto a lo que es el simbolismo de crisis, hace alusión a dos palabras clave, creo yo, que es la de peligro y oportunidad. ¿Por qué menciono esto? Porque un cambio de hábitos precisamente lo que genera es una crisis. Estoy condicionado, estoy acostumbrado, estoy sujeto a determinados comportamientos, a determinadas actividades, y un día a otro, o por necesidad si es el caso, tengo que o requiero de cambiar mis hábitos. Los hábitos aplican en muchos ámbitos de la vida. En este caso, por ejemplo, he mencionado lo que son los hábitos en cuestión de interacción, a través que ahora son de las redes sociales y que antes eran de una forma diferente. Los hábitos con respecto, por ejemplo, a la alimentación. No se hable de trastornos del sueño, por ejemplo, que es una cuestión que también en estadísticas serias muchas veces se ve reflejado un mayor índice de personas con incapacidad o dificultades para dormir. No es raro, puesto que la mayoría de las personas, me incluyo en ese sentido, estoy pegado en un aparato electrónico, ya sea el teléfono, y algunos me hago responsable nuevamente. De repente tengo el mal hábito, por decirlo de alguna manera, o la mala costumbre, también lo suelen decir así. No sé, estoy en la tele, me aburre la tele y de repente me paso a la computadora. Dejo la computadora porque me aburre la computadora y entonces me paso al teléfono. Y si hay más dispositivos, son dispositivos que van a estar recorriendo. Aquí la cuestión es, para cuando llega, y uno de los, precisamente en cuestión de lo que se le conoce como higiene del sueño, algo que se sugiere para poder mejorar esos hábitos es una o dos horas antes, si te es posible, 3 si te es posible, apaga todos tus dispositivos. Apaga todos tus dispositivos, aléjate de la computadora, aléjate de las pantallas, permite que tus ojos descansen y entonces va a ser relativamente más sencillo que puedas adquirir el sueño. Pero entonces aquí llegan mucho, y por lo que lo menciono con el tema de las creencias, llegan muchas creencias que las personas solemos tener. Algunas creo con la intención de justificar, algunas creo que ya más en una cuestión de racionalizarlo, en otras más como una cuestión de simplemente yo no quiero. Por ejemplo, en esta misma referencia de dejar la computadora 2 horas antes, es que la necesito para mi trabajo, es que lo necesito para mis actividades. Bueno, entonces deja el celular un rato antes. Es que los memes están bien buenos. Bueno, entonces ya te chingaste. Si me explico, lo iba a decir de una forma más suave, pero entonces ya te chingaste porque no quieres modificar esos comportamientos. Y es que se está tan, digámoslo, tan apegado, creo que sería la palabra, en cuestión de las rutinas que ya se mantienen, los hábitos que ya se repiten. Estoy acostumbrado a que cada que llego aquí a la oficina, que está aquí en la Clínica Humanista, llego, me siento, abro la computadora, checo correo, checo cosas pendientes y inmediatamente me salgo a ver qué recuperan los compañeros, mientras voy en mi celular mandando información a las familias, a los pacientes, etcétera, etcétera. Entonces yo me podría decir esto como una referencia, es que mis aparatos electrónicos son necesarios para mi desarrollo laboral. Y entonces allí no pretendo ser ni ofensivo, ni soez, ni burdo con mi ejemplo. Entonces, no sé si soy el raro, obviamente no creo. Entonces, no te vayas al baño con tu dispositivo, con tu celular. Cuando estés en la mesa, no ocupes el celular, ahí ya no es indispensable. Pero entonces llega, pero es que me aburro, sí, y es que es precisamente parte del punto que quiero tocar. Ese aburrimiento, esa apatía, esa indolencia o indiferencia inclusive que llega o que está presente en muchas de las relaciones humanas actualmente, radica porque espero que me cuentes los chistes o me hagas sentir como me hace sentir el meme que acabo de ver. Y entonces, pues eres tan aburrido porque no tienes letritas que dicen algo y después abajo dicen otra cosa. No es que sea aburrido, es que estás condicionado, acostumbrado a recibir ese madrazo de dopamina, oxitocina, serotonina, que te llega después de estar pendejeando un rato en el Facebook, en las redes sociales, que no está mal. Insisto, tampoco esto es una crítica a las redes, es una decisión de cada quien y particularmente también lo hago, no es ni que me espante ni mucho menos. Es una cuestión de higiene en cuestión de hábitos, es una cuestión de orden, de organización,
de equilibrio, de disciplina. Y por favor que no se me malinterprete, por disciplina no me refiero a eso que algunos tuvieron o tuvimos como educación en cuestión de mano dura. No, me refiero a disciplina en cuestión de constancia o de persistencia. Porque si algo es muy probable o algo es casi regla que pase dentro de un hábito, un cambio de hábito mejor dicho, es que te va a pesar, es que va a pesar, ese es el punto. Suele ser complicado, suele ser doloroso, suele ser incómodo, suele ser castrante, suele ser de hartazgo, y no se diga, y lo decía al principio, no se diga si ese hábito tiene la intención de, bueno, tiene una intención favorable, pero el camino a la transición a ese objetivo no es agradable igualmente. Por ejemplo, la alimentación, regresando un poco, o algo más incierto que estaba viendo mi botella, pidiéndole a Bonafont que nos patrocine. Ahorita que estaba viendo la botella me quedé pensando en la cuestión del cómo las personas, un gran índice también, está acostumbrado a bebidas endulzadas. No es secreto, digo, aquí tengo una botella a la vista, pero del otro lado tengo una Coca-Cola y del otro lado tengo una bebida otra. Y el punto es ese. Es más fácil reincidir o iniciar hábitos con altas cantidades de neurotransmisores del placer, de la felicidad, de la alegría, de la de circunstancias favorables o por lo menos agradables que las de las otras partes. En este caso, por ejemplo, muchos tienen por costumbre en las comidas mexicanas, por ejemplo, tener una botella de Coca-Cola sí, una botella de refresco, cualquiera que sea. Y si no lo hay, yo he escuchado personas que dicen, es que si no, no sabe. La bebida endulzada, llámenle lo que sea, le da un sabor diferente a la comida. Y sí, en parte es cierto, obviamente, trae endulzantes, trae colorantes, es azúcar, es cierto, esa parte es real. Sin embargo, mucho de lo que la persona asocia es con la gratificación que internamente se da. El azúcar como ese estimulante, y de hecho que los azúcares, perdón, traen también tienen su propia batalla en cuestión de adicciones. La obesidad mórbida que se vive en algunos países vecinos, por ejemplo, la obesidad en México tampoco es un secreto, que muchas veces se pretende callar, eso es cierto, sin embargo es una realidad y proviene del no saber o no encontrar herramientas, diría yo, para poder cesar la gratificación inmediata, que es lo que se busca en la mayoría de las ocasiones. Con esto de la gratificación, por ejemplo, la gratificación inmediata, revisando el punto, la mayoría de las personas buscan o pretenden que haya el mismo beneficio o que sea igual de placentero el cambiar de hábito. Por ejemplo, estoy acostumbrado a tomar refresco y ahora quiero tomar agua, y pretenden que sea la misma sensación de satisfacción que se brinde o que se obtenga por tomar ambas bebidas, cuando es totalmente, no sé si imposible sea la palabra, pero por lo menos sí es absurdo, me atrevo a decir. La composición es diferente, el gusto es diferente, la rutina es diferente, a lo que estaba acostumbrado es diferente, y estoy cambiando con una intención de, es decir, estoy cambiando por ejemplo el agua con la intención de, no sé, que me duele menos el riñón, o no lo sé, cada quien tendrá una cuestión particular, pero el punto es ese, que muchos de los hábitos que se tratan de modificar suelen ser más complejos porque no producen y se busca la misma sensación de placer, y me atrevo a decirlo y afirmarlo de esta manera, no se va a conseguir. No se va a conseguir porque en primer punto lo que se está dejando es algo no solo a lo que ya se estaba habituado. Podemos tomar el aspecto de los hábitos alimenticios, pero hay quien tiene una pésima higiene en cuestión de relaciones interpersonales. ¿Qué quiero decir con esto? Hay quien tiene personas que son sus Coca-Colas en sus vidas, sus refrescos, y saben que se están desgastando, saben que terminan mal, saben que no son funcionales, saben que, etcétera, etcétera, pero es mejor un amigo Coca-Cola, un amigo refresco, para ya no mencionar la marca, que un amigo bebida, agua, por ejemplo, agua simple, agua natural, que pues es medio aburrido, es medio apático, es medio teto, medio
ñoño, medio lo que sea, y parecería chiste, pero de verdad a los alcohólicos no me dejarán mentir, en muchos sentidos, alcohólicos, drogadictos y codependientes, por supuesto, no les saben igual las relaciones todas. No pretendo hablar por todos, sé que saben que es una opinión, un punto de vista particular, pero es, por ejemplo, partir de esta base de me juntaba con los amigos de la fiesta, que pues básicamente la pasan a toda madre, se saben divertir, y entonces dicen que ya no me conviene juntarme con mis amigos refrescos. Paso por necesidad, por decirlo de alguna manera, a tener que cambiar de entorno social, a cambiar de amistades, por ejemplo. Entonces las opciones están, ni siquiera digamos jugos, vamos a hablar de jugos naturales, no bebidas embotelladas, sino jugos naturales, los puestos de la esquina que se ponen a vender sus jugos de naranja, betabel, etc. Las opciones son los jugos de betabel y el agua simple. Y entonces, pues no sé si me estoy explicando, espero sí ser claro con esto porque ahora no estoy viendo los mensajes. Pues entonces los hábitos, más bien perdón, las opciones, las variantes, pues no son tan satisfactorias como pues son los amigos refrescos. E insisto, y sé que el ejemplo quizá podrá ser muy burdo en cuestión de bebidas, pero no hay gran diferencia. Por lo menos yo lo creo así. No hay gran diferencia en cuestión de con quién me relaciono, llámese pareja, llámese amigos, llámese trabajo. Si yo ya tengo una determinada costumbre o una determinada, digamos, rutina o hábito, el punto es ese, va a ser difícil que yo pueda desprenderme. Pero y no me quiero adelantar tanto, ya será en otras ocasiones, en otra ocasión, para romper el hábito. Creo que en gran medida un hábito disfuncional, yo estoy no a favor, no en contra, pero no estoy a favor de que ni a las emociones ni a se usen etiquetas como bueno o malo, o positivo o negativo. Ese hábito que que la persona puede llegar a tener, que al día de hoy ya no le da un resultado favorable, muy probable en algún momento, si lo adoptó como algo propio o lo hizo suyo, fue porque en un momento dado sí fue funcional. Entonces no veo conveniente de alguna forma tildar un comportamiento que al día de hoy veo como malo, que simplemente ya no me funciona, cuando hubo mucho tiempo que me brindó un servicio. Las relaciones no hay gran diferencia, creo que es muy similar. Y por ejemplo en esta parte de cuestión de lo que yo necesitaría hacer o de lo que yo requeriría hacer para poder modificar un hábito, entonces hacer conciencia de lo que no me está funcionando. Es relativamente sencillo decir, me voy a tomar agua y ya no voy a jamás, y algunos lo dicen con tanto dolor y tantas mentiras, sino ya jamás vuelvo a tomar refresco. Por eso mencionaba hace rato unos conceptos, el de la disciplina, que nada tiene que ver con castigo, nada tiene que ver con castigo. En esta cuestión, por ejemplo, es lo que quiero obtener es salud, lo que requiero desarrollar es disciplina. La disciplina de la mano del orden, por ejemplo, en cuestión de cómo generar la dinámica, por decirlo de alguna manera, para que mi objetivo sea más cerca de esto y menos de esto de acá. Por ejemplo, una de las formas que vemos muy viable es detenerse y ser un observador de lo que está pasando a mi alrededor, incluyéndome obviamente a mí como parte del mismo. Entonces, por ejemplo, ese de repente que me surge por querer empezar a tomar agua, no surge de la nada, muy probablemente de algo me estoy dando cuenta. Consciente o inconscientemente, algo estoy viendo que mi propia mente o mi psique, como le quieran decir, me dice ponte chingón porque ya está pasando tal, digamos. Y hay quien pretende, por ejemplo, hay quien ya los refrescos no cesan su sed y que de hecho no lo hacen por las cantidades de azúcar que traen, pero entonces empiezan a querer tomar agua, por ejemplo. No sé si a alguien más le pase, particularmente cuando empiezo a tomar un poco más de agua, siento que el agua me da más sed. En parte es la cuestión física a la que estoy acostumbrado, a lo que yo he acostumbrado en mi cuerpo. Segundo, la cuestión de lo que mencionaba hace rato, lo que espero encontrar en otro comportamiento que me daba el pasado. Y tercero, que quizá me está faltando comprender el objetivo. Creo en muchos sentidos, más bien creo fervientemente que el tener un propósito
puede ser más que la voluntad, me atrevería a decir, o quizá de la mano de la voluntad, son la mancuerna entre la voluntad y el tener un propósito, lo que puede generar un cambio real en un comportamiento, en este caso puede ser destructivo, o en un hábito de índole disfuncional. Insisto, no soy adepto a decir que un hábito es bueno o malo. Te funcionaba, ya no te funciona, ok, despídete de eso, pero con conciencia de lo que va a implicar. Porque, por ejemplo, quienes somos fumadores o en algún momento hemos fumado, sabemos que, por ejemplo, esta cuestión del cigarro pues no es algo no solo tan sencillo de dejar. No falta el tío, primo, hermano, compadre, lo que sea, como unas intenciones y argumentos que no son argumentos, diciendo: yo un día quise dejar de fumar y lo logré sin necesidad de nada. Yo a esa persona le digo: te respeto un chingo, pero no comparto. Todos los sistemas son totalmente diferentes, son únicos y diferentes. Y si tú lo lograste, qué bueno. Pero por ejemplo, ¿por qué aquí sí no estoy menos a favor de este punto? Porque hay quien con ese tipo de frases y con buenas intenciones, entre comillas, trata de decírselo a una persona con una adicción, con un comportamiento compulsivo. Estoy mencionando el cigarro, pero puede ser cualquier otra cosa. Por ejemplo, el tabaco. Estoy mencionando la droga, el cigarro, pero puede ser la droga, puede ser cualquier otro comportamiento. Y la cuestión es que para la persona que lo dejó, que sí lo logró sin terapia, sin grupo, sin nada, pues quizá el servicio que le brindaba era diferente, quizá las consecuencias las confrontó antes, quizá la fuerza de voluntad, dicen muchos, es otra, y la fuerza de voluntad no se fortalece en el lograr cosas, eso es autoestima, son los resultados lo que me dan autoestima, pero aún la autoestima se va desarrollando a través de objetivos cortos, que por ejemplo no es el mismo proceso, y muchas veces se ha dicho, el que se trata con un paciente, por ejemplo, en cuestión de un hábito compulsivo, ya sea de comer, etcétera, a una cuestión de adicción de ingesta, lo que vendría a ser alcohol o drogas. Yo he conocido pacientes que vienen de otros terapeutas y los terapeutas les dicen: tú no tienes que dejar de beber, o sea, ya fuiste a un grupo, ya tienes 3 anexos, ya tienes no sé qué tanto desmadre, ya todo se deriva de tu consumo, por decirlo de alguna manera. Pero el paciente dice, el terapeuta le dice a ese paciente, y de verdad que se me hace una estupidez, pero bueno, cada quien en ese sentido. Bueno, no cada quien, pero bueno, eso es punto aparte. La cuestión es, le dicen a ese paciente que tiene una conducta compulsiva, que es alcohólico, que es drogadicto: tú no tienes que dejar de beber, tú tienes que aprender a beber. Y la parte estúpida, y perdón que lo diga de esta forma, es que eso venga de un psicoterapeuta o un pseudo psicoterapeuta, de un psicólogo, de un profesional de la salud. Yo lo he dicho abiertamente, inclusive en un aspecto terapéutico, ningún médico, ninguna parte del sector salud va a sugerirte consume o drogate para reducir la ansiedad. Es totalmente en contra de tu propio organismo, de tu propio sistema, va en contra de tu propio desarrollo o funcionamiento. Tu cuerpo no requería ese consumo para vivir, para existir. Si bien es cierto, hay ciertos casos que en específico, casos por ejemplo que se dan, creo que hay un pequeño corte. Sí, pero bueno, ahí estamos. Casos que se dan de heroína, de alcohol, un alcohólico ya crónico, suele ser común. En el caso de la heroína suele ser regla ir dosificando gradualmente con algunos medicamentos alternos para reducir los niveles de ansiedad, de crisis, etc. En el caso del alcohólico, en muchas instituciones, llámense de nexos, suelen tener la costumbre de darles cucarachas. Se les llama cucarachas, pero es la bebida de Tonalla, de alcohol del 96, con canela, un té, y ahí está, para que la persona pueda restablecer su sistema nervioso central, etc. Actualmente, y las normas, o la norma de salud, por ejemplo, la norma de salud 028 correspondiente al tratamiento de adicciones, en parte, por ejemplo, muestra alternativas, o dentro de ese mismo modelo se muestran alternativas para no seguir afectando el organismo del paciente. Y si bien suspender el consumo de alcohol de tajo es peligroso, precisamente para eso hay alternativas en cuestión de medicamentos. Pero bueno, de ahí surge una cuestión, que es que en algunas instituciones todavía conciben al medicamento psiquiátrico prescrito por profesionales de la salud como una droga o como un drogarse.
No, si el medicamento no es prescrito, te estás drogando. Pero si la persona ya tuvo una prescripción, ya tuvo una valoración, ya tuvo un análisis de su caso en particular, se le llama medicación, y eso es en cualquier tratamiento. Una aspirina, de repente hay quien es fácil para recurrir a estas cosas. Y todo esto que estoy mencionando pareciera que no, pero todo reside dentro de los hábitos. De esos patrones de conducta que hay quien dice, yo me hice solo, ni madres. Tú no te hiciste solo. Tú lo aprendiste, tú lo mamaste, tú lo heredaste. Al expresarme mamar no me refiero a la parte vulgar, sino es algo que se mama, la educación se mama. Y los hábitos precisamente son consecuencia de la educación que se mamó. Entonces, esta parte consiste muchas veces en darse cuenta, o el pretender darse cuenta, de de dónde surge, perdón, lo que venimos haciendo hasta el día de hoy. Esos que se miran al espejo y se sorprenden diciéndose a sí mismo, ¿qué me pasó? Pues, ¿qué pasó que no te cuidaste? ¿O pasó que te excediste? ¿O pasó que estabas en otros lados menos donde deberías estar? Me refiero, por ejemplo, en cuestión de cara demacrada, pues ya no comes, te hiciste el hábito de no comer o no comer lo que necesitabas, o te hiciste el mal hábito de comer fuera de tiempos. Empezó con una acción sin mala intención, valga la expresión, y que terminó convirtiéndose en algo funcional, por decirlo de alguna manera. Pero gradualmente, ese mismo comportamiento, y reitero lo que decía hace un momento, que al principio daba un servicio y que al principio era funcional, tarde o temprano llega por quitarle lo mismo que le dio a la persona. En el caso de la alimentación, de repente encontramos o sabemos de pues ya jóvenes me refiero a 25 en adelante, o quizás 20, no sé, con sus omeprazol en sus bolsas, porque pues el consumo de alcohol está cabrón, porque las malpasadas están cabronas, porque los malos hábitos de sueño están cabrones, y sí, el sueño interfiere también con el sistema digestivo. Entonces, todas esas partes que se van dejando, descuidando como consecuencia de hábitos, rutinas o actos o conductas, comportamientos que se repiten, terminan por afectar la funcionalidad ya no solo en un área de la persona, sino de forma, ¿cómo decirlo?, general, terminan por perjudicar otras áreas. Y es importante, por lo menos es una referencia de lo que sería importante, sería el ser observador, reitero, de lo que estoy teniendo como comportamiento en este momento, del cómo me estoy sintiendo en este momento. Mencioné muy brevemente o de forma muy general otro de los hábitos que puede haber, que va muy relacionado a creencias limitantes, por ejemplo, es el de reservarse o guardarse lo experienciado en cuestión emocional. Es decir, me siento triste, pero no le voy a decir a nadie. Ese comportamiento, esa parte, pues es la que muchas veces, insisto, trae consecuencias a largo, mediano y largo plazo. Algo por lo que me hago responsable, algo por lo que mucho tiempo me he confiado, es porque en el momento en el que hago algo que sé que es agradable, no sé, rápido, efectivo, lo que sea, es precisamente por no contemplar, por lo que puede afectar es por no contemplar los otros plazos, corto, mediano y largo plazo. Mucho de esto creo que iría o va asociado a lo que es la miopía por el futuro, que básicamente es, aquí hago esto, aquí no me pasó nada, aquí nadie me vio, aquí no hay bronca, pero entonces lo voy a seguir haciendo de forma constante, acto repetitivo, y para cuando menos me lo imagine y menos me dé cuenta, el simple hecho de no querer hacerlo, no poder hacer esa actividad en cuestión, lo que sea, me va a empezar a generar una sensación como de crisis. Y es precisamente en parte porque pienso que así como es ahorita, así va a ser mañana. Y no es así. Pueden no creer o creer en la cuestión de los paradigmas. Los paradigmas significa modelo o ruta o programa. Y en lo que consiste a los hábitos, vienen precisamente derivados de los programas que traemos. Sería una buena actividad, si me lo permiten comentarlo de esta forma, el observar con qué creencias me comporto, más bien basado en qué creencias me estoy comportando. Esa frase de los hombres no lloran es una creencia que termina por hacer un comportamiento o el comportamiento de una persona sumamente rígido, inexpresivo, apático, indolente, etc.
una creencia como por ejemplo en las comidas una comida con un refresco sabe mejor, o después de un tabaco un buen taco, después de un taco, después de un buen tabaco, después de un buen taco un buen tabaco. Viene el comportamiento repetitivo. El comportamiento repetitivo viene como consecuencia o lo que es el hábito como tal, y entonces deslindarse o desprenderse de esos comportamientos va a generar crisis. Es importante tomarlo en cuenta si alguien desea en algún momento de su vida cambiar hábitos que les resulten placenteros, y me atrevería a decir que aún con los displacenteros o con los desagradables, la persona también suele tener crisis para dejar esos comportamientos. Insisto, algo le daban. El caso del alcohólico, perdón, no es muy diferente. En la actualidad, un alcohólico de, no sé, 20 años o una persona de 40 años con un alcoholismo de 20, probablemente los 10 15 primeros años probablemente hayan sido placenteros. Y sí, sí es posible y sí es cierto. Porque hay quien se trata de vender la idea de que, ay, no, es que sufrí 20 años de mi alcoholismo. ¿Cuánto viste 20? No te creo, cabrón, no lo hubieras hecho así. Probablemente al principio un servicio. Probablemente te apendejaba, te dormía, te daba seguridad, te daba confianza, te estimulaba, te hacía creer más chingón o lo que sea. Al principio te daba un servicio. Y por eso precisamente es que se condiciona a la persona a seguirlo haciendo. Pasa que después la persona cree poder obtener ese mismo beneficio, pero sin las consecuencias, y ahí es cuando se hacen pelotas. Entonces, pero bueno, esa es una referencia, espero haber sido claro. Si no, háganmelo saber, también es válido en los comentarios. Y de antemano, muchísimas gracias a todos los que se conectaron, a los que se conectan a las transmisiones. Es bueno saber que apoyan el canal. Y por favor compartan, comenten y síganos en el canal de Radio Humanismo en YouTube. Es Radio Humanismo 4 y 5. Ahí están todas las transmisiones pasadas y pueden seguirnos y viendo todo lo demás. Dice Héctor Flores: hola Charlie, aquí listo para aprender y gracias por compartir tu sabiduría. Recibe un cordial saludo desde Santa Ana, California. Muchísimas gracias Héctor, gracias por compartir, gracias por el comentario y gracias por estar. Eddie Mugre dice: muchas gracias Carlos por la invitación. Buenas noches. Muchísimas gracias Eddie, gracias por el comentario. Dice Maribel Monroy: buenas noches, gracias por compartir. Buenas noches Maribel, gracias por el comentario. Joana Sandoval nuevamente también, que acostumbra a acompañarnos y se le agradece. Buenas noches, gracias por compartir. Gracias Joana, gracias por el comentario. José Arturo Calderón Fernández dice: es que me acaba la pila. Perdón, José Arturo Calderón Hernández dice: buenas noches mi Charlie, saludos para todos los que forman parte de la comunidad. Muchísimas gracias José, gracias por el apoyo, gracias por la compañía. Dice Rodrigo Rodríguez Gil: hola Charles Charles Xavier. Listo, aquí estamos escuchando más del conocimiento. Nos vemos pronto, amigo. Nos vemos mañana, primero Dios. Cuídate mucho, un saludo a tu señora madre también con mucho cariño y respeto. Dice Judith Vargas: buenas tardes Luis Carlos, un gusto saludarlo y un abrazo para toda la comunidad Samadhi. Judith, muchísimas gracias Judith, gracias también por el comentario y gracias por la compañía. Rodríguez Gil dice: saludos a todos en la clínica, Dios los bendiga. Dios los bendice Gil, gracias por los deseos y vamos a seguir creciendo. Sasa White dice: buenas noches Charles, aquí escuchando en el camino. Muchísimas gracias Sasa, la del grupo Samadhi. Y pues bueno, gracias por el comentario. Dice Raimundo Cortés: buenas noches Charlie y a todos en cabina presente para mi crecimiento. Muchísimas gracias Ray, gracias a ti y a toda tu familia, un saludo, esperando que se encuentren fuertes, sanos y salvos, y sobre todo llenos de mucho amor. Dice Loli Pérez: buenas noches, le mando un gran saludo, bendiciones. Muchísimas gracias Loli Pérez, gracias, un fuerte abrazo también, igualmente, que tengan una excelente tarde. Dice Judith Vargas: Aristóteles afirmaba: somos lo que hacemos repetidamente. Es que ese es el punto, algo que es precisamente estructural en esta cuestión de los hábitos. Los hábitos forman nuestro carácter, se dice también, y bueno, como carácter termina siendo una cuestión es que no de rutina. La rutina viene derivado de esta parte repetitiva, sino más bien de lo que vengo yo cosechando, vengo yo sembrando. Esto en cuestión, por ejemplo, de lo que, como lo menciona Judith,
o como parafrasear Aristóteles, somos lo que hacemos repetidamente. Sí, en gran medida. De hecho, esos resultados son precisamente consecuencia de lo que venimos haciendo repetidamente, y muchos podrán observar en su propia persona si eso es algo que les produce placer, gusto o disgusto. Entonces, si no me agrada escuchar, por ejemplo, ahorita esta frase así tal cual, somos lo que hacemos repetidamente, si lo que primero registro es enojo, pues sería bueno o importante darle una checada de por qué me encabrona saber que soy consecuencia de lo que hago. Pero bueno, es un punto de vista. Gracias Judith. Dice Guadalupe Martínez Oliva, hola, aquí saludando y escuchando los buenos consejos. Muchísimas gracias Guadalupe, gracias por el comentario y que tengan una excelente noche. Carlos Ramón dice buenas noches, gracias por compartir, voy llegando tarde pero me pongo al corriente al rato por YouTube. Saludos y bendiciones para todos. Sí, gracias, y precisamente la invitación es esa, que se integren al grupo al Radio Humanismo 4 y 5 en YouTube y sigan todas las transmisiones pasadas. Gracias Ramón. Adriana García Hernández, hola, muy buenas noches Adriana, gracias por el comentario, gracias a ti y a toda tu familia, un abrazo con todo cariño y respeto. Maxi Hernández Pino dice hola, buenas noches, saludos, gracias por compartir, bendiciones. Gracias Maxi, gracias también por el comentario, gracias tía, una tía. Que tengas un excelente día, gracias por el comentario. Claudio Alegre dice saludos, Lick, gracias por compartir. Gracias a toda la familia Alegre, que tengan todos una excelente tarde. Agustina Márquez Reyes dice saludos Charlie de parte de Johan, un saludo también, que tengas una excelente tarde, Dios nos bendice, sigue trabajando en lo tuyo y comprometiéndote contigo. Cecilia Vázquez Hernández dice hola Charlie, un gusto escucharte cuando puedo. Muchísimas gracias Cecilia, gracias por el comentario también y un gusto saber que estás aquí acompañándonos. Ahí se me va. Araceli Sánchez Colín manda un hola en un sticker, muchísimas gracias madrina, gracias. Hugo Gobea dice saludos Charlie, saludos padrino, también compañero amigo del grupo Samadi. Y Jocelyn Carvajal Luna dice saludos nueva en este proceso. Bienvenida y muchísimas gracias por la compañía, gracias, y haciendo énfasis ahorita que aprovecho que hay alguien nuevo. Las transmisiones las pueden ver en el canal de YouTube, Radio Humanismo 4 y 5, están todos los programas pasados. Qué bueno que nos acompañan, qué bueno que se dan la oportunidad, o nos damos la oportunidad, eso es mutuo, personalmente lo creo, y pues a seguir creciendo. El proceso no acaba aquí, empezamos este tema, pero esto es un constante aprendizaje y a veces una rebobinación también en cuestión de lo que ya se vio y lo que es necesario releer o rever en ese sentido. Entonces, de antemano, muchísimas gracias a todos por los comentarios, por el apoyo al canal, por seguir acompañándonos en este proceso. La invitación a la experiencia espiritual del cuarto y quinto paso del programa del Grupo Samadi está al 17, 18 y 19 de marzo, y las inducciones empezaron el lunes pasado, continúan hoy miércoles, y es a partir de la próxima semana, lunes, miércoles y jueves. Si alguien tiene interés puede contactarse con la clínica. El número es 55 11 13 0072, 11 13 0072 y extensión 0. Entonces, o los números que están en los flyers, yo hago los flyers y pongo constantemente los números de la clínica. Entonces, dice, bienvenida Jocelyn, gracias por acompañarnos. José Miguel Flores Ortega, buenas noches padrino, gracias por el comentario. Norma Rayón, mi señora madre, hola hijo, llegué tarde pero aquí estoy, voy a ver la repetición, te amo, Dios los bendiga siempre a todos. Muchísimas gracias madre, sabes que te amo y pues gracias por el apoyo, sé que las escuchas, y me da mucho gusto que me acompañes en esta parte del proceso también. Te mando muchos besos y abrazos, te amo mamá. Dice Irma Monroy, gracias Charlie, excelente tema, saludos y bendiciones. Gracias Irma, también constante en las transmisiones. Y pues bueno, muchísimas gracias a todos, gracias por la compañía, por el tiempo, por la amistad, por el aprendizaje, porque también se aprende de los comentarios que hacen, cuando aportan también otras cosas. Y pues bueno, de antemano yo me despido en nombre del equipo de la clínica de Radio Humanismo, el equipo de la Clínica Humanista de Rehabilitación y Expansión de la Conciencia, a nombre de Radio Humanismo 4 y 5. Sean bienvenidos, siéntanse en casa y vamos a seguir trabajando. Que tengan una excelente noche y nos vemos el viernes en la transmisión de Radio Humanismo, igualmente a partir de las 9:30. Que tengan una excelente noche, Dios nos bendice, bye. La presente es una producción
de Radio Humanismo 4 y 5, la expansión de la conciencia. Radio Humanismo 4 y 5, porque se puede vivir libre de adicciones.